Hola, te saluda el doctor Fernando Dejo, cirujano plástico de la Clínica Vitalia. El día de hoy vamos a hablar sobre dos operaciones, la reducción mamaria y la mastopexia. Estas operaciones son muy solicitadas por pacientes que quieren restablecer la armonía, el tamaño o la caída de sus senos. La reducción mamaria es una operación muy solicitada por pacientes que tienen un incremento del volumen de su pecho. Se puede dar desde muy temprana edad, en jovencitas antes de cumplir la mayoría de edad. Este crecimiento acelerado del pecho se llama gigantomastia juvenil. O también personas que ya han tenido sus embarazos y producto de las gestaciones, el pecho haya aumentado de tamaño o la persona haya incrementado su peso corporal, pueden tener un incremento del volumen y del peso del pecho y causarle muchas molestias. La paciente sobre todo se va a operar para eliminar estas molestias, como son el dolor de espalda, dolor de cuello, el que el brasier les marque la zona de los hombros, la zona de las clavículas y un volumen exagerado del pecho que no les deje usar la ropa que ellas quieran. La mastopexia es el levantamiento de las mamas, también llamado lifting de mamas. Esta operación la solicitan sobre todo personas, mujeres que han dado a luz, que han tenido sus embarazos, han dado de lactar y el pecho se ha vuelto flácido y tienen una caída del mismo. Esta caída la vamos a evaluar y vamos a poder graduarla. Los grados de caídas pueden ser leves, moderados o severos. La caída de la mama se da cuando la altura del pezón está por debajo del surco submamario. Para hacer la reducción mamaria existen varias técnicas y la elección de la técnica es de acuerdo a cada paciente. Una paciente que tiene molestias por el peso de la mama, tiene dolor de espalda, dolor de cuello, dolor en la zona de los hombros por el peso de la mama y la marcación del brasier, en ellas van a necesitar un retiro de una cantidad importante de tejido glandular, de tejido graso y de piel. En estas pacientes vamos a hacer una técnica que se llama de cicatriz completa o de cicatriz en ancla o en T invertida. En pacientes que tengan una mama de tamaño moderado, podemos hacer unas técnicas de cicatriz reducida, como son la técnica periareolar o la técnica de cicatriz vertical. La operación se realiza en quirófano, tiene una duración de 2 horas y media a 3 horas y media, dependiendo si va a ser una operación de cicatriz completa o si se va a incluir una liposucción de la zona del costado del seno. Existen varias técnicas y eso depende de la evolución de cada paciente. Nosotros vamos a evaluar la caída del pecho. Si el pecho tiene una falsa caída, es decir, solamente una pérdida de volumen como un desinflamiento en la parte superior, en el polo superior del seno, esto se llama falsa caída o pseudotosis. La caída en grado leve es una caída cuando la altura del pezón es la misma altura que el surco submamario. Una caída moderada es cuando el pezón está por debajo del surco submamario, pero no es la parte más inferior de la mama. Y una caída severa es cuando el pezón está por debajo del surco submamario y es la parte más inferior de toda la mama. Para mejorar la apariencia de una falsa caída o de una pseudotosis, la gran mayoría de veces es suficiente con
colocar un implante de prótesis de mamas, que debe ser adecuado a la contextura de la paciente y a la flacidez de su piel. En caso de pacientes que tengan mayor flacidez, se puede hacer una reducción de piel periareolar. En caso de pacientes que tengan un grado de caída leve, ellas requieren la colocación de una prótesis, sobre todo en el plano subglandular por encima del músculo, o en pacientes muy delgadas se puede colocar una prótesis debajo del músculo, pero colocándola en una técnica que se llama biplanar. En el caso de pacientes que tengan una caída moderada de su mama, realizamos una operación de cicatrices reducidas. Es una operación de técnica vertical, en la cual se va a hacer una incisión alrededor de la areola y una raya vertical que llega más o menos desde las horas 6 de la areola hasta el surco submamario. En caso se trate de una paciente con una caída severa de sus senos, vamos a realizar una operación que va a retirar la mayor cantidad de piel. Por eso utilizamos la técnica de cicatriz en T invertida o en ancla. Si la paciente tiene poco volumen glandular, podemos adicionarle la colocación de una prótesis muy pequeña debajo del músculo. La glándula mamaria está ubicada en la parte anterior del pecho, entre la segunda costilla hasta la sexta costilla, y hay varias dimensiones que se mantienen en una mama de tamaño ideal. Por ejemplo, la distancia entre la horquilla esternal, que es la parte central entre la unión del pecho y del cuello, hasta el pezón, debe tener una distancia de 19 a 21 centímetros, que es la misma distancia entre la mitad de la clavícula hacia el pezón. Ahora, la distancia entre el pezón y la línea media del cuerpo es de 9 a 11 centímetros y la glándula debe empezar a una distancia de 2 centímetros de esta misma línea de la mitad del cuerpo. Y en la parte inferior, la distancia entre el pezón y el surco submamario es de unos 5 a 7 centímetros. En una mama ideal, las areolas o su punto medio, que es el pezón, y el punto medio de la horquilla esternal forman un triángulo equilátero. Las recomendaciones son como las de cualquier cirugía electiva, es decir, hacerse sus exámenes de riesgo quirúrgico, sus perfiles preoperatorios y encontrarse en buena salud al momento de la operación. Las recomendaciones posoperatorias o para después de la cirugía son reposar. Esta es una operación en la cual le recomendamos al paciente que se quede hospitalizado una noche en la clínica con un vendaje compresivo. Al día siguiente puede ir a la casa guardando reposo y a la semana empezar el retiro de puntos, que se puede retirar entre la semana, a los 10 días o máximo hasta las 2 semanas. La paciente va a requerir entre 1 semana a 2 semanas de descanso para reincorporarse a sus actividades cotidianas. Hay 3 tipos de cicatrices. La primera es una cicatriz periareolar. La cicatriz periareolar es una cicatriz que va a quedar más imperceptible, queda en el borde de la areola cuando cambia de color con el color normal de la piel y muchas veces con el transcurso de las semanas y de los meses desaparece. La cicatriz en la parte inferior del pecho, en el surco submamario, también es una cicatriz
que va a desaparecer con el tiempo. Es más, cuando la paciente está de pie no se nota, puede causar algo de notoriedad cuando la paciente está acostada. Y la cicatriz vertical, sí, con el transcurso de las semanas y de los meses tienden a desaparecer, porque allí la piel es más delgada. Efectivamente, la reducción mamaria, el objetivo es reducir la mama, pero también elevarla. La idea es llevar el pezón que está por debajo del surco submamario a su posición original. La ubicación de la areola y del pezón tiene que tener una distancia de alrededor de 20 centímetros hacia la horquilla externar o hacia la línea media de la clavícula. Bueno, en mi experiencia les puedo decir de que muchas de mis pacientes, incluso al día siguiente de la operación, se han sentido muy contentas de haberse quitado el exceso de peso de su pecho que les causaba el dolor de espalda y el dolor de cuello. Otras pacientes pueden sentir algo de molestias, pero molestias menores, relacionadas con el uso del vendaje que es necesario después de la cirugía, y estas molestias calman en muy pocos días tomando analgésicos vía oral. Los primeros días se recomienda un reposo relativo, vendaje, para regresar a actividades cotidianas como son actividades en una oficina. Después de la primera semana o de la segunda semana, la gran mayoría de pacientes lo va a poder realizar. Ahora, todas las pacientes a los 20 días, al mes de la operación, ya van a estar realizando sus actividades con normalidad, y para hacer ejercicio, actividad física o ejercicio intenso, después del mes o a los 2 meses van a poder realizarlo con toda normalidad. Los resultados de una operación de reducción mamaria o de mastopexia son inmediatos. Desde el día siguiente de la operación, la paciente va a ver la reducción de su pecho y el levantamiento del mismo. Estos resultados son permanentes, a menos que la paciente pueda o tenga variaciones importantes en su peso, tanto subir o bajar de peso, o en el caso de que queden embarazadas y den de lactar, el pecho puede variar. En todas las pacientes se les recomienda, para mantener los resultados, el uso del brasier. La flacidez va a disminuir al retirar un espacio importante de piel, tanto alrededor de la areola como en la parte inferior del seno. Si en esta zona están ubicadas las estrías, ellas van a desaparecer, y las que queden mejoran al traccionar la piel. Muchas veces las pacientes con el transcurso de los años presentan un aumento del tamaño de la areola, y la areola al momento de la cirugía también se reduce para que tenga un tamaño promedio de 4 a 5 centímetros de diámetro. Espero haber resuelto sus dudas sobre la mastopexia y la reducción mamaria. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales.